Bien, en esta mañana me gustaría compartir un tema. Como saben, pues vamos ya a entrar, estamos a pocos días de entrar a la Semana Santa. Y bueno, yo recordaba un versículo de la Escritura, muchas gracias Edwin, que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 2, verso 21, que dice: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Porque para esto fuimos llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Sabes, la muerte de Cristo no fue algo sencillo. Fue un camino difícil, complicado, el que Él tuvo que atravesar para que cada uno de nosotros pudiéramos tener la salvación por medio de su sacrificio. Y es interesante porque el tema que quiero compartir el día de hoy con ustedes le he titulado: en su morir encuentro cómo vivir. En su morir encuentro cómo vivir. Sabes, Él a través de su muerte, cuando fue a ese camino a la cruz, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él nos mostró la manera en cómo tú y yo debemos de vivir todos los días de nuestra vida. Él, estando ahí en la cruz del Calvario, mencionó 7 palabras que regularmente en Semana Santa tratamos de recordarlas. Pero una de las palabras que Jesús dijo está en Lucas capítulo 23, versículo 34, que dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que haces. Y sabes, Jesús cuando murió nos enseñó cómo perdonar a otros. Es interesante cómo Él, en ese camino de sufrimiento, cuando Él estaba entregando su vida y estaba siendo insultado por otros, de hecho, en aquel tiempo cuando alguien era ungido como rey, regularmente se les ungía con aceite para demostrar ese legado, ese poder, esa autoridad que el rey tenía. Pero Jesús, al ser burla de muchos, la forma en cómo lo ungieron fue a través de escupitajos. La gente escupió sobre él, llenando todo su cuerpo de escupitajos para decir: ahí está el rey de los judíos. Cada vez recibía insultos, blasfemias, malas palabras, lo vituperaron, decían cosas que no eran agradables y que no eran ciertas. Pero podemos nosotros encontrar una frase que me llama mucho la atención, es que dice: y Jesús decía. O sea, no es algo que solamente dijo en una ocasión cuando estaba en la cruz recibiendo ese castigo y recibiendo todos esos insultos. Cada vez que recibía un golpe, cada vez que alguien lo insultaba, los escritores pudieron darse cuenta que una y otra vez Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De ahí que con su vida Él mostró una y otra vez, cuando incluso le preguntaban: ¿cuántas veces debemos de perdonar? Jesús decía: muchas veces, 70 veces 7 si es necesario. Y por eso en ese camino a la cruz, incluso en sus últimos momentos antes de morir, volvió a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sabes, a través de esto nosotros podemos encontrar cuán importante debe de ser para nosotros el perdonar. Cuán importante es para cada uno de nosotros no guardar rencor en nuestros corazones. Porque sabes, el perdón no puede cambiar nuestro pasado, pero el perdón cambia nuestro futuro. Con el perdón nosotros no podemos cambiar las cosas que alguien nos hizo tiempo atrás, lo que alguien nos ofendió, no lo podemos cambiar. Esas palabras, esas acciones están allí. No, el perdón no es algo que olvidamos, no es algo
que lo hacemos de manera inconsciente. El perdón debe de ser de manera consciente. Yo no puedo decirle a alguien, mira, perdónalo y olvídalo. No, es imposible olvidarlo. Porque cada uno de nosotros estamos conscientes de ciertas cosas que alguien nos dijo, cuando alguien nos ofendió, nos dañó. Muchas veces las podemos tener presentes. Porque el perdón no es algo que hacemos de manera inconsciente, sino consciente. Es decir, es una decisión. Es algo que tú y yo decidimos hacer. Y lo hacemos no para borrar el pasado, sino para cambiar las cosas que vienen en el futuro. Por eso Jesús dijo estas palabras: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Mientras estaba en la cruz del Calvario, Jesús también dijo otras palabras. Lucas capítulo 23, verso 43, dice: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús, hablándole a un ladrón que estaba junto a él en la cruz. Es decir, que a través de su muerte nosotros podemos aprender cómo ganar a otros. Yo tenía un maestro en el instituto bíblico, ya muy ancianito. Este maestro se llamaba Ray de Morlack. Este maestro era de Estados Unidos, pero todo su tiempo fue misionero en México, y la mayor parte de su trabajo la hizo en la parte fronteriza de Tamaulipas. Levantó algunas iglesias. De hecho, el instituto donde yo estudié, él fue pionero en ese instituto, sembrando para comprar el terreno, sembrando para levantar edificios y los cuartos que se necesitaban. Y era un hombre que constantemente luchaba para alcanzar a personas nuevas. Pero recuerdo que llegó una etapa, un momento donde este hermano, por su edad, pues ya le era difícil caminar, ya le era difícil conducir. Pero recuerdo que cuando yo estaba en el instituto, él tenía alrededor de 90 años y todavía venía de Estados Unidos a Matamoros para ir y enseñar, dar clases. Iba ahí, a sus 90 años, iba y nos enseñaba de lo mucho que él había aprendido. Pero algo que tengo muy presente es algo que él nos decía constantemente. Y algo que él decía es: hermanos, les pido por favor que sus vidas puedan ser lo suficientemente conscientes para que cada día que Dios les permita vivir, puedan ganar una alma más para Cristo. Y él decía: parte de mi oración es: Señor, permíteme vivir un día más para ganar un alma más para ti. Él veía esta necesidad de ganar a aquellas personas que estaban perdidas. Sabes, nosotros en nuestro vocabulario cristiano, regularmente a alguien que no conoce de Dios le llamamos inconversos, ¿no? A alguien que no conoce de Dios le llamamos inconverso. Pero creo que esa palabra es algo que dentro de nuestro lenguaje como cristianos necesitamos cambiar, porque yo creo que todas las personas pueden llegar a ser conversas. Yo creo que la salvación está disponible para todas las personas. Yo sé que hay veces que vemos personas que pareciera que no tienen solución. Yo sé que hay veces que hay personas que vemos y que por más que les compartimos, los vemos tan perversos, tan mala onda, los vemos como que sus vidas están tan complicadas que decimos: creo imposible que esta persona se pueda convertir. Pero sabes, para Dios nada es imposible. San Agustín, un hombre de Dios de hace tiempo atrás, él dijo: en la cruz Jesús bajó hasta lo más bajo para que de allí en adelante toda caída sea sobre él. Jesús cayó hasta lo más bajo para que de allí en adelante toda caída sea sobre él. Es decir, tú tal vez te puedes sentir muy pecador y puedes sentir
que el pecado que cometiste no tiene perdón, pero sabes, Jesús cayó hasta lo más bajo, para que tú y yo, si caímos en algo muy bajo, caigamos sobre Cristo. Y Él, no hay pecado que no pueda perdonar, no hay pecado que no pueda transformar, porque toda persona es transformable por el poder de Jesús. Por eso este hombre que sabe qué pecados debió haber cometido para estar siendo sacrificado, seguramente cometió actos terribles y horrorosos que pareciera que no tenían perdón. Jesús en ese momento le dice: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Él nos mostró que aquellas personas que parece que no tienen solución, tienen solución. Aquellas personas que por más que oramos no cambian, créelo, sigue orando, Dios las va a cambiar, Dios las va a tocar, Dios las va a transformar, porque el poder de Dios sigue actuando sobre cada persona que aún no le conoce. Es por eso que tú y yo podemos aprender a través de su muerte. Él, incluso antes de dar su vida, ganó uno más para el reino de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Antes de morir, se llevó uno más para disfrutar de los lugares celestiales. Ese es el ejemplo que tenemos de Jesús. Esa es la inspiración que Él nos deja a través de su vida, cuando Él estaba entregando su vida. Pero también, mientras Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él dijo estas palabras en Juan capítulo 19, verso 27. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo lo recibió en su casa. Jesús está hablando a uno de sus discípulos amado, a Juan, y le dice: mira, hijo, ahí está tu madre, es decir, la madre de Cristo. Y lo que le pide Jesús a su discípulo es: hazte cargo de mi madre, porque yo ya no voy a estar. Ahora, algo que yo puedo aprender de Jesús es que su muerte nos enseña también a pensar en otros. No sé si te ha pasado, pero por ejemplo, yo les he contado, y ya la mayoría saben, que mi esposa está embarazada. Estamos esperando un bebé. Y este embarazo para ella ha sido un poco complicado, porque los achaques le han pegado muy duro, ¿no? De repente ha tenido vómitos cada vez, ascos, no puede tolerar muchos olores, de repente siente ella que se pone un poco irritable. Yo le digo: no pasa nada, mi amor, ¿verdad? Y algo que yo me daba cuenta es que cuando yo la veía vomitar, y cuando yo a veces veo que está mal, yo le recordaba unas palabras que la doctora que la está atendiendo le dijo. La doctora le dijo: mira, mija, tú debes de recordar que estás embarazada y no enferma. Entonces, pues controla tus achaques, ¿verdad? Entonces, cada vez que ella se quiere poner achacosa o que se siente mal, le digo: hey, acuérdate que estás embarazada, no estás enferma. Y ella me dice: sí, pero tú no sabes lo que es hacer manitas y piecitos, ya te viera, ¿verdad? Es complicado. Y yo me reía y me burlaba de eso. Pero durante esta semana, de hecho, ella días antes me decía: voy a orar para que tú puedas sentir esto que siento, para que veas que no es fácil. Y yo le decía: no, eso es maldición, no ores, ¿verdad? Dios no contesta eso. Pero justo esta semana algo comí, no sé, me descuidé en mis alimentos, y esta semana he estado muy mal del estómago. De hecho, ahorita si me ven correr, no me juzguen, ¿ok? Todavía sigo un poco mal del estómago. Entonces estuve un poco mal, llegué a la casa todo adolorido, me dolía el estómago y yo me puse muy mal. Y yo no sé cuánto les pasa que como hombres a veces cuando nos sentimos mal somos como más chillones que las mujeres. No sé si les pasa. La verdad es cierto, como hombres chillamos. Cuando una mujer se siente mal,
el hombre dice, bueno, y pues ¿qué vamos a comer? Y la mujer acá muriéndose, ¿cómo que qué vamos a hacer de comer? Pues si me siento mal. Y uno como hombre cuando se siente mal no quiere hacer nada. Porque cuando regularmente nos sentimos mal, estamos padeciendo algo, regularmente queremos ser nosotros el centro de atención, ¿cierto? Mira, yo me siento mal, ahorita no me digas nada, más bien abrázame, cuídame. Tratamos de que la gente vea por nosotros. Cuando estamos mal, no vemos por los demás, queremos que los demás vean por mí. No sé si me explico. Pero Jesús, quiero que veas esto, Jesús estando en la cruz del Calvario, no se preocupó por su bienestar, sino se preocupó por el bienestar de su madre. Estando en esos momentos de agonía en la cruz, después de recibir más de 40 latigazos en su espalda, después de haber recibido esa corona de espinas, después de haberle introducido esos clavos, no se preocupa por su bienestar, se preocupa qué va a pasar con mi madre. Y dice, por favor, Juan, cuida a mi madre. Pero a veces nosotros somos tan egoístas que cuando estamos padeciendo algo queremos que la gente vea por nosotros, vea por mi necesidad, y no vemos la necesidad de otros. Pero en su morir yo puedo encontrar cómo vivir. En su muerte yo puedo encontrar realmente cómo debe ser mi vida. Y aunque yo pueda padecer, la manera en como yo puedo agradar a Dios es sirviendo a otros, sirviendo a los demás. ¿Sabes? La manera de servir a Dios, la manera en como tú y yo servimos a Dios, es cuando servimos a otras personas. No hay manera de servir a Dios. Tú no puedes decir yo sirvo a Dios si no sirves a los demás. Es como, no sé si recuerdas ese pasaje, creo que lo puse por ahí, de Mateo 25. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, porque tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Porque tuve sed y ustedes me dieron de beber. Porque tuve frío y ustedes me dieron ropa. Y la gente que estaba por ahí alrededor, sus discípulos, le decían, pero maestro, ¿cuándo nosotros hicimos eso por ti? ¿Cuándo lo hicimos? Pero Jesús les dice, miren, si ustedes lo hicieron por alguien de sus hermanos que necesitaba, lo hicieron por mí. Si ustedes ayudaron a alguien que estaba en necesidad, haz de cuenta que eso lo hiciste para mí. Por eso podemos nosotros encontrar qué importante es no pensar en mi necesidad, sino en la necesidad también de aquellos que están padeciendo, que están sufriendo. Jesús incluso en su sufrimiento no pensó en él, pensó en los demás. También cuando estaba en la cruz del Calvario, en Juan capítulo 19, verso 28 dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed, tengo sed. Es decir, a través de la muerte de Jesús, Jesús murió necesitando a otros. Ahora, esto es interesante porque el Dios del universo, el hombre que había dicho, el que bebiere de mí jamás tendrá sed, en ese momento se mostró vulnerable y dijo, tengo sed. Ese Dios poderoso que sin duda alguna pudo haber hecho cualquier múltiple de milagros para saciar su sed, mostró su vulnerabilidad diciendo, tengo sed. Es decir, hizo un lado su egoísmo,
Dejó a un lado su autosuficiencia para que pudieran ver otros la necesidad que él tenía. Esa necesidad que él tenía. Y sabes, creo que esta parte es muy importante. Porque el hecho de venir a la iglesia, el estar en la casa de Dios, no es solamente para escuchar un mensaje inspirador. No es solamente para venir y disfrutar un momento de las alabanzas que estuvieron padrísimas. ¿Cuántos disfrutaron las canciones el día de hoy? Amén. No es solamente para tener este momento de adoración, sino que también es para encontrar una familia, hermanos, que puedan ayudarnos cuando tenemos ciertas debilidades que para nosotros ha sido difícil superar. Porque Jesús nos enseñó que esta vulnerabilidad muestra que en nuestra vida no podemos estar como llaneros solitarios. Necesitamos rodearnos de personas que nos ayuden en nuestro camino de fe. Necesitamos gente que pueda ayudarnos a ser transformados y a crecer en el poder de Dios. Ahora, el problema que yo encuentro para muchos de nosotros es que cuando venimos a la iglesia, muchas veces podemos venir con caretas, aparentando que todo en nuestra vida está bien. Cuando alguien nos pregunta cómo está, la respuesta inmediatamente es: estoy bien, gracias a Dios, todo bien. Aunque por dentro puedas estar destrozado, aunque tal vez estés batallando con ciertas áreas en tu vida o con cierto pecado que no has podido superar. Pero a veces el problema es que nos cuesta ser vulnerables y decir la verdad, la estoy pasando mal. Cuando regularmente escuchaba en una ocasión que cuando una vez querían escoger a un directivo para una empresa, a este directivo, cuando llegó para que tomara sus funciones, le dijeron: bueno, antes de tomar tus funciones queremos hacerte una pregunta. Y lo único que queremos que nos contestes es: ¿para qué tú consideras que eres malo? ¿Para qué tú consideras que no eres muy bueno? Este hombre directivo, ¿verdad? Pues para no quedar mal ante sus próximos jefes, dijo cosas que regularmente la mayoría de nosotros contestamos ante una pregunta así. Bueno, creo que mi debilidad es que trabajo mucho. Qué debilidad, ¿verdad? No, es que mi debilidad creo que es que me obsesiono mucho por las cosas. Uy, qué debilidad. Porque a veces nos cuesta trabajo mostrar realmente la debilidad que tenemos, ser vulnerables. Y a veces podemos aparentar dentro de la iglesia cosas que no son. Tal vez tú has escuchado esta historia que comúnmente se cuenta. Había un hombre que estaba muy necesitado de trabajo. Así que este hombre, por la necesidad, va a pedir trabajo en un zoológico. Llega este hombre a este zoológico y le dice: oye, pues quiero pedir trabajo, ¿qué tienes para mí? Los del zoológico le contestan y le dicen: mira, pues la verdad no tenemos nada ahorita que ofrecerte. Lo único a lo mejor que te pudiéramos ofrecer es que hace unos días atrás el gorila que teníamos se nos murió, y pues no tenemos un gorila ahorita que sea el atractivo para el zoológico, y comprar uno es muy caro. Pero por ahí tenemos un traje que creemos que te puede quedar a la perfección. Si tú quisieras, pudieras ponerte el traje de gorila y pues amenizar aquí a las personas que vengan al zoológico. El hombre dijo: bueno, pues no hay trabajo que sea malo, no hay trabajo indigno, trabajo es trabajo, pues va. Así que el hombre se puso su traje de gorila. Y al principio pues un poco tímido, ¿verdad? La gente veía al gorila de lejos, pero poco a poco pasaron los días. El hombre empezó a agarrar confianza y se empezó a convertir en la atracción principal del zoológico.
El hombre empezó a hacer malabares, hacía caras, les hacía bailes a la gente, y pues la gente le gustaba ese atractivo del gorila. Pero en cierta ocasión se metió tanto en su papel que el hombre empezó a colgarse por un árbol, que ese árbol se quebró la rama y sin querer cayó a la jaula de un león africano. Así que el hombre, al ver que el león empezó a acercarse hacia él, el hombre empezó a gritar y a decir: ¡Hey, socorro, ayúdenme! No soy un gorila, soy una persona. En eso inmediatamente el león se alanza sobre él y le dice: cállate porque nos van a descubrir, ¿verdad? Pero a veces podemos simular cosas que no somos en la vida cristiana. Muchas veces necesitamos esta vulnerabilidad dentro de la iglesia. Jesús la tuvo. El agua de vida dijo: tengo sed. Mostró esta vulnerabilidad, pidió la ayuda. Ahora, el apóstol Pablo incluso nos enseñó. En cierta ocasión el apóstol Pablo, cuando empezó a tener sus juicios en Roma, se dio cuenta que nadie lo había visitado en la cárcel. Nadie había visto por él. Por lo tanto, el apóstol Pablo escribe una carta a Timoteo y le dice a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Quiero que vengas y me visites, porque nadie lo ha hecho. El problema para muchos de nosotros es que hay veces que podemos cargar ciertas cosas y decir: pero los hermanos no me hablan, es que nadie me ayuda. ¿Y cómo te vamos a ayudar si no nos dices? ¿Y cómo podemos ofrecer nuestro apoyo si no eres vulnerable y nos cuentas qué está pasando? Yo sé que muchos esperan que yo tenga el discernimiento y el don de Dios. De Dios, muéstrame, a ver qué. Pero lamentablemente no tengo ese don, hermanos. Necesitamos muchas veces ser vulnerable, mostrar aquellas cargas que tenemos en la vida, por aquellas cargas que estamos pasando, porque en la iglesia encontramos una familia que nos puede ayudar a no ir y caminar solos. Cuando Jesús murió, en Mateo capítulo 27, verso 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento nosotros podemos encontrar que Jesús murió, y en sus últimos suspiros podemos encontrar que Él buscó a Dios. Aún a pesar de que todo el pecado de la humanidad estaba cayendo sobre el cuerpo de Cristo, y que en ese momento Él estaba pasando el momento de mayor agonía y dificultad, hablando físicamente, espiritualmente, emocionalmente, porque todo el pecado de la humanidad, dice la escritura, que cayó sobre Él. Imagínate, si físicamente ya estaba quebrado por cada golpe que le dieron, ahora imagínate cargar el pecado de toda la humanidad. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente estaba quebrado. Sentía él que estaba separado de Dios. De hecho, cuando él dice estas palabras en Mateo 27, él recita el Salmo 22. En el Salmo 22, David dice estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús recuerda esas palabras del salmista, porque él se sintió de la misma manera y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque sabes, en esta búsqueda de Dios, en esta oración constante que tenemos con Él, no debemos solamente decir oraciones que talmente sean superficiales.
En esta búsqueda con Dios no es solamente para decirle al Señor, Señor, pues bendíceme y que todo me vaya bien, amén. Sino en esta búsqueda de Dios se trata de que realmente podamos ser sinceros con el Señor, mostrarle nuestro corazón, aquellas cargas que tenemos y decirle, Señor, me siento de esta manera. Hoy me siento quebrado, siento que tú no estás conmigo, siento que me has abandonado. Y eso el Señor no lo ve mal. El mismo Jesús buscó al Señor en sus últimos momentos, sintiendo que el Señor lo había abandonado, pensando que Dios no estaba con él. Por lo general, incluso tú te puedes dar cuenta que cuando Jesús oraba, regularmente cuando él oraba, él llamaba a Dios, no Dios, sino Padre, Padre. Cuando en el Padre Nuestro, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les dice, bueno, cuando oren, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero en ese momento de la cruz no lo llamó Padre. Él sintió que el Padre no estaba con él. Fue el único momento en su oración donde Jesús nos llama Padre. A su Padre solamente le dice, Dios mío, como el salmista, ¿por qué me has abandonado? Pero incluso en esos momentos Él nos enseña que en los momentos más terribles de nuestra vida necesitamos buscar a Dios. Yo sé, hermanos, que hay a veces momentos donde no deseamos buscar a Dios. Hay momentos que las situaciones hacen que no tenga ganas de orar. Hay ciertas cosas en la familia, en mi vida, problemas, situaciones complicadas que estoy viviendo, que no deseo buscar a Dios. Muchas veces nos hemos sentido tal vez que Dios se ha alejado de nosotros y por lo mismo no sentimos ese deseo de buscarlo. Pero Jesús nos enseña que aún en los momentos más terribles de la vida podemos buscar a Dios y de alguna manera encontrarnos con Él. Aún en nuestro sufrimiento y en nuestro mayor dolor, Jesús nos enseñó a través de su muerte cómo vivir. Yo recuerdo que cuando en la casa donde estamos, una vez llegamos a casa y se metieron a robar y se robaron varias pertenencias ahí de nuestra casa, nuestra pantalla. Mi esposa y yo estábamos recién casados y habíamos comprado ciertas cosas con mucho esfuerzo, algunas cosas nos las habían regalado, pero esa vez llegamos a nuestra casa y nos habían robado lo que con mucho esfuerzo y trabajo habíamos comprado y juntado. Yo recuerdo que en esos momentos, híjole, sentí impotencia, enojo, me sentía también nervioso o asustado porque decía, ¿y si se vuelven a meter? Había como esta intranquilidad en mi corazón. Pero recuerdo que mi esposa y yo nos sentamos en la cama, nos tomamos de la mano y en ese momento empezamos a orar, aunque no teníamos ganas de orar. Y en ese momento el Espíritu Santo trajo paz a nuestro corazón, trajo tranquilidad y pudimos ver la mano de Dios obrando y supliendo cada necesidad que nosotros teníamos. Porque aún en esos momentos de dolor y necesidad, a través de su muerte, Jesús nos enseñó cómo buscar a Dios, la importancia de buscar al Señor. Pero también Jesús nos enseñó a través de su muerte. Jesús murió obedeciendo. Juan capítulo 19 verso 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, consumado es. Es interesante porque cuando Jesús hace esta referencia y dice consumado es, esta palabra es una palabra griega llamada teletastai, y esta palabra era utilizada regularmente en el ámbito financiero. Por ejemplo, cuando alguien tenía una deuda
pero esa persona que tenía una deuda pagaba el total de su deuda. Se le daba un documento donde en ese documento se escribía la palabra tetelestai, que significa consumado es decir, ya no debes nada. También, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando alguien hacía un trabajo y desarrollaba un trabajo para alguna persona, y ese trabajo quedaba concluido y terminado, se utilizaba esta palabra también, tetelestai, que significa consumado es, está terminado. Y cuando Jesús dice estas palabras, consumado es, él estaba afirmando que su obra, su trabajo, la deuda que teníamos estaba completamente pagada. Él ya había hecho todo por nosotros. Él ya había hecho todo lo que tú y yo no pudimos hacer ni pudiéramos hacer nunca en la vida. Él lo hizo por nosotros. Jesús lo consumó de manera perfecta. Y esto es increíble, porque cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestros corazones, cuando Cristo está en nuestras vidas, tú y yo podemos entender que todos los que recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice la escritura en Juan 5, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esa potestad y ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Es decir, ahora gracias a este sacrificio de Cristo, tenemos tú y yo la oportunidad de presentarnos justos y ahora somos hijos de Dios por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, aquí pasan dos cosas. Una cosa es la posición que tú y yo tenemos ahora en Cristo, y otra cosa es la condición en la que nos encontramos ahora. Tú y yo, ahora gracias a lo que Cristo hizo, a esa parte que Él habló y dijo consumado es, ahora tú y yo podemos tener la garantía y la seguridad de que ahora somos sus hijos, ¿cierto? Es decir, ahora yo puedo estar seguro que si el día de hoy yo llegara a morir, yo me voy con el Señor porque soy su hijo. Ahora, pero ¿qué pasa entonces, pastor? Tú te podrás preguntar, ¿qué pasa si de repente yo llego a pecar? ¿Qué pasa si de repente me equivoco y fallo? Porque seguimos fallando, ¿cierto? Muchas veces nos seguimos equivocando. Bueno, nuestra posición en Cristo no cambia porque Él lo consumó en la cruz del Calvario. Somos sus hijos. Pero si tú y yo descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra condición puede cambiar. Hay veces que nuestra relación puede estar muy bien si leemos la Biblia, si oramos, si venimos a la iglesia, pero cuando tú y yo empezamos a escuchar Paquita la del barrio, Shakira, y en vez de alabanzas empezamos a escuchar otras cosas, en vez de leer la Biblia vemos la Rosa de Guadalupe y bueno, tantas cosas que a lo mejor no nos edifican. Eso no hace que dejemos de ser hijos de Dios, pero nuestra relación con Dios empieza a cambiar. No sé si me está siguiendo. Yo soy hijo desde el momento que yo acepté a Cristo en mi corazón, porque Él dijo consumado es, la deuda está pagada. Todo lo que ustedes necesitaban yo ya lo hice en la cruz del Calvario. Pero ahora las veces que fallamos y nos equivocamos no nos quitan el derecho de ser hijos. Seguimos siendo hijos del Rey. Pero lo importante es que cuidemos esta relación con el Señor constantemente. También en su muerte yo puedo aprender cómo vivir. Porque cuando Jesús murió confiando en su Padre, es decir, confiando en Dios. Dice la escritura en Lucas 23:46. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En esos momentos de agonía, en esos momentos donde él sentía que la vida se le estaba yendo, él decidió confiar en Dios y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sabes, es interesante porque la mano de Dios es una metáfora que comúnmente tú y yo vamos a encontrar en la palabra. Que la mano de Dios significa la omnipotencia de Dios, el poderío de Dios. Pero la mano de Dios también se refiere al cuidado que Dios tiene con cada uno de sus hijos. Es decir, esa mano que hace su voluntad es la misma mano que nos cuida. La mano que nos dirige hacia su propósito es la misma mano que nos va cuidando en el camino, en este propósito que vamos trazando. Entonces, él pudo estar confiado y pudo saber que al final, aunque él sintió que el Señor, que el Padre no estaba con él, él pudo confiar en que su espíritu iba a estar en las manos de Dios, porque él estaba cumpliendo la perfecta voluntad del Señor. Ahora, es interesante porque creo que Jesús sabía perfectamente que la voluntad del Padre era que Él diera su vida por cada uno de nosotros. Él lo sabía perfectamente. Sin embargo, Jesús también sabía que este trayecto de cumplir su voluntad era algo difícil y doloroso. Ahora, mi punto es que a veces cumplir la voluntad de Dios, aunque muchas veces la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta, ese camino muchas veces no es tan sencillo. Hay ocasiones que Dios nos pide cosas que hagamos que para muchos de nosotros va a ser a veces difícil de hacer. Pero te aseguro que si cumplimos con su voluntad, cumplimos con ese propósito, nuestras vidas van a estar en las manos del Señor. Por eso el salmista también podía decir: porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo puedo ver esto. Él dijo: es necesario perdonar a otros. Él dijo: es necesario ganar a otros. Es necesario servir a otros. Es necesario dejarnos ayudar a otros. Pero también es necesario buscar a Dios, obedecer a Dios y confiar en Dios. Ahora quiero que veas conmigo esto. Las primeras cosas que Jesús habla en la cruz del Calvario tiene que ver con las relaciones que hacemos con los demás. Siempre tiene que ver con otros. Él dijo: es necesario perdonar a otros. ¿Para qué? Para que quites todo rencor. Es necesario ganar a otros, porque cuando tú ganas a otros, lidias con tu egoísmo, y tu egoísmo es crucificado en la cruz del Calvario. Es necesario servir a otros, porque con ello tú sacrificas tu individualismo. Es necesario dejarnos ayudar por otros, porque con eso sacrificamos nuestro orgullo. Es necesario buscar a Dios, porque eso habla de que yo ya dependo de alguien, ya no soy yo independiente. Es necesario confiar en Dios, porque confiar en Dios ayuda a vencer mi incredulidad. Ahora, si te fijas, la cruz está hecha de forma vertical y horizontal. Y hay cosas que en la cruz del Calvario Jesús nos mostró a nosotros que necesitábamos hacer de manera horizontal, es decir, para otros.
pero también hay otras cosas que necesitamos hacer de manera vertical, es decir, que solamente va a depender de lo que Dios puede hacer. Ahora, con esto quiero cerrar esta idea. ¿Has escuchado de la lividez cadavérica? Lividez cadavérica. Suena como trabalenguas, ¿verdad? Lividez cadavérica. Cuando escuchaba este dato se me hacía interesante, porque este fenómeno se caracteriza cuando una persona muere o cuando una persona fallece. Hay algo que los forenses llaman así, lividez cadavérica. Y los forenses lo utilizan para poder de alguna manera medir la hora de muerte de la persona fallecida, ya que cuando la persona muere, regularmente la sangre baja al nivel más bajo del cuerpo y ahí se acumula y hace como coágulos de sangre, y es ahí donde el forense puede dictar cuánto tiene la persona de haber fallecido. Ahora, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, creo que el ver cómo su cuerpo estaba destrozado era algo impresionante de ver. Pero algo que yo creo que en la cruz del Calvario llamaba mucho la atención eran los pies de Cristo. Porque cuando murió, toda la sangre, esta lividez cadavérica, es decir, toda la sangre acumulada, se le fue a los pies, cayendo a sus tobillos, a sus talones, poniéndoseles negros por estos coágulos de sangre. Pero recordaba también aquella profecía donde se profetizaba que en algún momento la serpiente le heriría en su talón, ¿recuerdas? Pero Jesús le aplastaría la cabeza a la serpiente. Satanás tal vez pensó que en la cruz del Calvario la misión de Cristo terminaría. Pero lo que no contaba, con lo que no contaba Satanás es que allí en su muerte empezaría la manera en como tú y yo necesitamos vivir. Quiero que vayas conmigo a Filipenses capítulo 3, verso 10, y con esto quiero cerrar. Filipenses 3:10 dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Filipenses 3:10 dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Porque en su morir encontramos cómo vivir. Es interesante porque cuando dice quiero conocer a Cristo, el apóstol Pablo habla de esta intimidad profunda que tú y yo como creyentes necesitamos tener para con Dios. No sé si recuerdas, pero hay expresiones en la palabra de Dios que cuando se lee la palabra conocer, la palabra conocer denota una intimidad sexual, por ejemplo. En Génesis, cuando dice la Biblia que Adán conoció a su mujer, habla del momento íntimo que tuvieron cuando tuvieron relaciones. Cuando habla la escritura de que alguien conoció a su mujer, habla de este momento íntimo que tuvieron entre hombre y mujer. Pablo aquí se refiere a esta parte íntima, profunda, pero no de una manera sexual, sino esta manera profunda de intimidad donde realmente conocemos el corazón del Señor.
Y él dice, la única manera de poder conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos es participando de su muerte. La única manera que yo puedo experimentar el poder de su resurrección es cuando yo experimento lo que él experimentó en esa muerte de cruz. Es decir, en esa cruz él me enseñó que es posible perdonar. Aun cuando alguien te falle, cuando alguien te haga de lo peor, vuelve a mirar a la cruz. Es lo que nos dice Cristo. Si yo pude soportar que la gente me blasfemara, me escupiera, me maldijera, y constantemente ante eso yo decía, perdónalos, tú lo puedes hacer. Si yo, estando en la cruz, donde pareciera que ya no había tiempo para compartirle a alguien, aún tuve la oportunidad de ganar a uno más para llevarlo al reino de los cielos. ¿Por qué tú me dices, pastor, es que no tengo tiempo? Es que no me alcanza el día. Es que tengo muchas cosas que hacer. Jesús nos mostró, siempre hay tiempo y hay momento para compartirle a alguien. Siempre. Cuando vemos a la cruz, nosotros podemos darnos cuenta la importancia de no pensar en mis necesidades, sino también en pensar en las necesidades de otros, aunque yo esté padeciendo. Jesús, en ese momento de dolor, de sufrimiento, no pensó en sus padecimientos, pensó en su madre, pensó en alguien más. ¿Qué te hace mejor a ti o a mí para ser tan egoístas y solamente preocuparnos por nuestras necesidades y no ver las necesidades que otros pueden tener? Pero sabes, la única manera de poder ver las necesidades de otros es cuando miramos la cruz. Cuando miramos la cruz, vencemos nuestro orgullo, dejándonos ayudar por otros, sabiendo que en este camino de fe necesitamos personas que nos ayuden, que oren por nosotros. Sabes, tengo algo que confesar. Por ejemplo, cuando oramos por las necesidades y hay alguien que está dirigiendo el tiempo de oración y dice, pues vamos a orar por los pastores, híjole, como que no me gusta tanto, porque digo, no, pues hay que orar por otras cosas, ¿para qué oran por mí? Pero sabes, creo que en los momentos más duros de mi vida, si no fuera por esas oraciones, yo no sé dónde estaría. Y no porque yo sea el pastor no significa que no necesite que otros oren por mí. Necesito que oren por mí. Necesito que oren por nosotros. Porque si el mismo Jesús fue vulnerable, el agua de vida dijo, tengo sed, ¿qué me hace pensar a mí que yo soy mejor que Él? Porque en la cruz nosotros podemos ver que constantemente debe haber una dependencia de Dios aún y no sintamos la presencia de Dios. Aunque estés pasando por problemas, aunque no tengas ganas de orar, aunque no tengas ganas de levantar tus manos, hoy yo te animaría, levanta tus manos, haz una oración, clama al Señor, pídele a Él. Rinde tus necesidades. Hoy sé sincero, sé honesto. Hoy el Señor está cercano para escuchar cada necesidad de cada uno de nosotros. Puedo encontrar cómo en cada cosa dice la Escritura que el Señor fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y el apóstol Pablo lo describe de esta manera:
aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos enseñó a obedecer a Dios en cada circunstancia, en cada momento de la vida, a permanecer firmes a pesar de que las cosas estén duras, difíciles. El Señor nos enseñó a seguir caminando en la misma dirección. Jesús nos enseñó a confiar en todo momento en Él y a vencer con nuestra incredulidad. Por eso Él dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hoy yo puedo confiar en que todo obra para bien. Hoy yo puedo confiar en que a pesar de que no entiendo por qué perdí ese trabajo, hoy yo puedo confiar que aunque no entiendo por qué se rompió este matrimonio, hoy yo puedo confiar en que aunque no entiendo por qué estoy pasando por esta enfermedad, la mano de Dios está sobre mi vida. Mi vida está en sus manos. En sus manos encomendamos nuestro espíritu, nuestra vida. Porque en su muerte yo puedo encontrar cómo vivir. ¿Por qué no te pones de pie conmigo unos momentos y le dices: Señor, gracias?